pasa. Hola amigos, vengo llegando aquí al Zócalo y bueno, hay otra manifestación. Al parecer es algo así como de movimientos populares en defensa del territorio, al derecho a la alimentación, Unión Campesina e Indígena Nacional, y parece que esta es otra. Ok, es Coordinadora Nacional Plan de Ayala, el campo. Pues según esto no hay apoyo al campo, amigos. Ustedes pueden ver aquí las lonas, campo. Más aparte, estos que ya estaban aquí ellos. Vienen para acá. Ahí viene la camioneta Max. Afirmo, Andrés Manuel López Obrador. Hoy, 22 de junio, las diferentes organizaciones alzan la voz para pedir un diálogo con Andrés Manuel López Obrador, así como lo ha hecho con otras organizaciones, y vemos que con los campesinos hasta el momento no han decidido un diálogo. Más adelante. Más adelante, compa, más adelante. A continuación, compañeros, se va a dar lectura a la carta que se va a entregar aquí en Palacio Nacional. Solo esperamos un momento a que den las declaraciones los compañeros y se les pasa el micrófono por ahí. A ver, con permiso, Max. Permiso. Gracias. Compañeras y compañeros, vamos a pedirles a la Comisión de Dirigentes Regionales del Movimiento El Campo es de Todos que nos mantengamos atentos a la lectura del documento que hoy entregamos. Carta campesina al presidente de México, Movimiento El Campo es de Todos. Cito entre comillas un mensaje, un discurso del general Lázaro Cárdenas del Río en marzo de 1936 en Guadalajara, Jalisco, dirigido a una asamblea campesina. Cito las palabras del general. La organización obrera, lo mismo que la organización campesina, son indispensables para que en el país se cumpla con las leyes. No basta con la buena voluntad de los funcionarios públicos ni con los mandamientos contenidos en la legislación que nos rige. Hay necesidad de una fuerza superior que no puede ser otra que la de los trabajadores organizados para vencer resistencias que desgraciadamente se oponen al mejoramiento económico de nuestro pueblo. Discurso del general Lázaro Cárdenas del Río en marzo de 1936 en Guadalajara, Jalisco. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Al reformarse el artículo 27 constitucional en 1992, el neoliberalismo impuso en México la reforma estructural más profunda y radical. Traicionó la causa más sentida de la Revolución Mexicana. Dañó el legado de la tercera transformación de la vida pública, afectando los derechos que se ganaron
al alto costo de 1 millón de vidas, entre ellas las del general Francisco Villa y el general Emiliano Zapata, la afectación a la propiedad social. En el año del general Emiliano Zapata Salazar, tenemos la responsabilidad histórica de iniciar un reclamo nacional para restituir los derechos de pueblos y comunidades campesinas, indígenas y afromexicanas, de recuperar el legado histórico de la propiedad social. La reforma neoliberal realizada al artículo 27 constitucional limitó nuestro derecho a la tierra, al agua, bosques y selvas, a nuestros recursos naturales. Fue la causa y el pretexto por la que se inició el desmantelamiento de las instituciones que el Estado mexicano había construido para garantizar esos derechos e impulsar el desarrollo productivo y el bienestar de la población rural desde el ejido y la comunidad. No obstante, que el actual texto constitucional prohíbe el latifundio en México y que la reforma neoliberal dejó la responsabilidad a los congresos locales para legislar respecto al combate y división de latifundios, solo unos cuantos han promulgado mecanismos laxos para simular en la materia. Durante 5 sexenios se desmantelaron las instituciones nacionales de apoyo al campo con gobiernos que seguían recetas y programas dictados desde otras latitudes. Abandonaron a su suerte a los campesinos, sometiéndolos con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Telecán, hoy Temec, a una competencia desleal frente al Tesoro norteamericano que cada 5 años aumenta los subsidios a los agricultores norteamericanos, generando desempleo, pobreza, despojos, migración, dependencia alimentaria, desvinculación a la tierra, afectaciones ambientales y violencia en el campo y ciudades de nuestro país. Durante el cardenismo se repartieron 20 millones de hectáreas a campesinos, pero en los años aciagos de neoliberalismo, más de 30 millones de hectáreas se han concesionado a mineras, se han acaparado los derechos de dotación y concesiones de aguas y se han conformado nuevos latifundios en manos de políticos, exgobernadores, lavadores de dinero y traficantes de influencias. Señor presidente, es necesario que ponga usted mucha atención a las instituciones agrarias que se crearon con la reforma al artículo 27 constitucional, como la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional, los tribunales agrarios, la SEDATU, la Comisión Nacional del Agua, la Procuraduría de Protección al Ambiente, la Semarnat, entre otras, que son instituciones que se corrompieron y coludieron su actuación para despojar a ejidos y comunidades de sus territorios y sus recursos, cometiendo prevaricato. Sus funcionarios, cuya mayoría de estas instituciones son los mismos de gobiernos neoliberales, han pasado a defender intereses de desarrolladores inmobiliarios, mineras, industrias y demás intereses privados nacionales y extranjeros, atropellando derechos de campesinos, ejidatarios y comuneros para construir obras faraónicas, autopistas, aeropuertos, minas, monocultivos, concesionados a particulares, desarrollos turísticos, etc. Lo que violenta derechos humanos fundamentales. Muchos compañeros nuestros han sido perseguidos, encarcelados y asesinados por oponerse a esta realidad. Aún al día de hoy,
Todo esto ha sido llevado a cabo sin el derecho a la consulta previa, libre e informada, como lo estipula el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, por lo que apelamos a su gobierno para que la legislación en materia de consulta a los pueblos sea con carácter vinculante, así como la reforma al artículo 2 constitucional para el reconocimiento de las comunidades indígenas y campesinas como sujetos de derecho público y así armonizar las leyes nacionales con los tratados internacionales. Actualmente observamos que el discurso de no tener trato con las organizaciones campesinas se aplica cabalmente en la SEDATU, lo que agrava la ya de por sí difícil situación que se tenía con los gobiernos anteriores, sin entender a plenitud la importancia de la organización campesina en el sector rural, además del desmantelamiento de la institución, la disminución de presupuesto y las nulas funciones de instrumentos de desarrollo agrario en las representaciones estatales de la Procuraduría Agraria y las visitadurías en las oficinas estatales del Registro Agrario Nacional y SEDATU. Siguen operando los mismos funcionarios corruptos que han generado las condiciones para propiciar conflictos agrarios y despojos de tierras y recursos naturales a los campesinos e indígenas. Los encargados designados por el nuevo gobierno no tienen nombramientos legales ni atribuciones para actuar hasta el día de hoy. No hay ningún cambio favorable y peor aún, los viejos funcionarios siguen en su año de hidalgo antes de que los corran. Los conflictos agrarios derivados de la aplicación del PROCEDE, sentencias del Tribunal Agrario de reconocimiento y titulación de bienes comunales, resoluciones presidenciales, obligaciones jurídicas ineludibles, expropiaciones y demás, se han postergado en su atención y solución. Los actos de corrupción para calificar actas de asamblea de elección de representantes de núcleos agrarios, asambleas de destino y asignación de parcelas, listas de sucesores, certificados agrarios de ejidos y comunidades, etcétera, siguen realizándose por los mismos corruptos con el beneplácito, salvo honrosas excepciones, de funcionarios de la Procuraduría Agraria y con las puertas cerradas de la SEDATU a los campesinos y sus organizaciones. Señor presidente, de julio a diciembre del año pasado, muchos servidores públicos de confianza en delegaciones y oficinas regionales han venido afectando el proceso real de la Cuarta Transformación. Sus prácticas corruptas laceran la imagen de un gobierno que consideramos aliado a nuestra causa. Han extendido hasta la fecha, antes de ser despedidos, actividades y malas prácticas que corresponden a vicios de gobiernos anteriores que 30 millones de mexicanos decidieron extirpar. Usted barre la corrupción como las escaleras, de arriba a abajo, pero abajo los mismos corruptos siguen despachando en oficinas gubernamentales del sector agrario, Procuraduría Agraria, RAN, tribunales agrarios, en la CONAGUA, en la SADER, en la Semarnat y otras dependencias. El neoliberalismo disminuyó presupuesto e inversión pública dedicada al campo. Se dejó de invertir en bienes públicos, como la investigación, el extensionismo y la asistencia técnica. Ya no se construyeron caminos rurales y puentes para facilitar la salida de los productos. Se abandonaron bodegas y almacenes. La producción de semillas y fertilizantes se perdió. Se abandonaron el crédito y el seguro agrícola, desapareció.
y se privatizó, al igual que otros servicios que anteriormente otorgaba el Estado a través de sus diversas instituciones. Se eliminaron precios de garantía, se vendió y privatizó la infraestructura estratégica de almacenamientos de granos. El neoliberalismo justificó esas acciones argumentando la necesidad de disminuir el costoso mantenimiento de una burocracia que no servía a los negocios privados de la nueva oligarquía, pero que en un inicio sí nos servía a los campesinos, pero que se corrompió a lo largo de los años. Durante estas 4 décadas, campesinos e indígenas hemos formado organizaciones diversas para resistir al neoliberalismo y sus gobiernos. Hemos conformado diversos frentes unitarios y abrazamos la esperanza de un cambio verdadero. A través de las urnas y no de las armas, derrotamos a esos gobiernos y contribuimos con nuestro sufragio a establecer una nueva mayoría en el constituyente permanente favorable a nuestra causa. Hoy tenemos un presidente que tiende la mano a quienes siempre estuvieron abandonados. Sin intermediarios, entrega apoyos previos al inicio del ciclo agrícola y ofrece precios justos de garantía al maíz, frijol y arroz. Otorga apoyos a productores de caña de azúcar y café. La agricultura minifundista, familiar, campesina, indígena del centro y sur sureste tienen esperanza. No obstante, señor presidente, es necesario fortalecer la inversión productiva en bienes públicos, como la investigación, los caminos rurales a cosecha, pequeñas bodegas y almacenes de depósito, medidas fitosanitarias, pequeñas obras de cosecha de agua de irrigación y creación de agroindustria para agregar valor a los productos primarios que se producen en nuestros ejidos, comunidades y cooperativas, para desarrollar proveedores, para surtir mercados locales y a Segalmex con productos frescos y envasados para el abasto en comunidades, escuelas, para alimentar a la Guardia Nacional, al Ejército, para abastecer de alimentos a las cárceles, etcétera. Para fortalecer la autosuficiencia alimentaria y el abasto de alimentos, es necesario democratizar el crédito, utilizando la banca de desarrollo e involucrando en esta estrategia a la banca social, a tasas blandas de 1 dígito y garantizar el acceso al seguro agrícola, rescatar nuestras semillas nativas de maíz y de producción nacional y comunal, tener asistencia técnica en nuestros ejidos y comunidades y fortalecer nuestra organización productiva con principios cooperativistas y con el apoyo y acompañamiento de los programas y presupuesto público de nuestro gobierno. Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, queremos solicitarle establecer con usted un compromiso para reformar el artículo 27 constitucional, un nuevo texto que reconozca los derechos de la madre tierra y que le restituya el derecho a acceder a sus recursos y convivir con ella, con el agua y la biodiversidad de sus territorios, a los pueblos campesinos e indígenas y afromexicanos, y que derivado de ello se establezca un nuevo andamiaje institucional de nuestro gobierno para impulsar una nueva generación de derechos y libertades en la llamada Cuarta Transformación, para que nuestros ejidos y comunidades vuelvan a ser productivos y que ello nos permita lograr el bienestar de nuestras familias y seguir contribuyendo a la autosuficiencia
y salud alimentaria y construir la paz que el neoliberalismo le arrebató a nuestro México. Respetuosamente, señor presidente Andrés Manuel López Obrador, le solicitamos la oportunidad de tener un diálogo circular con su persona para expresarle nuestras propuestas y compromisos para el programa sectorial agrario, agropecuario y forestal y para la atención y soluciones a la agenda productiva y agraria. Juntos, gobierno y campesinos e indígenas, podemos darle contenido y rumbo a la cuarta transformación. Ciudad de México, esto se aprobó el 20 de julio del 2019, aquí en este Zócalo de la Ciudad de México, cuando nuestros compañeros del Frente Popular Francisco Villa conmemoraron el asesinato y muerte del general Francisco Villa. Atentamente, organizaciones que integramos el movimiento El Campo es de Todos. Esta es la carta, compañeras y compañeros, que hoy estaremos entregándole al presidente aquí en Palacio Nacional. Posteriormente, después de ser atendida la comisión, iniciaremos nuestro recorrido hacia el siguiente punto. ¿Se puede o no se puede? ¡Sí se puede! Muchas gracias, compañeras y compañeros. Señor presidente, el diálogo es urgente. Señor presidente, el diálogo es urgente. Señor presidente, el diálogo es urgente. Buenos días, mi nombre es Leticia Ramírez Amaya, yo soy la responsable de atención ciudadana de la oficina del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Entonces, en este momento recibo la solicitud que ustedes han hecho, está claro, he escuchado con atención todo lo que aquí se plantea. Habrá cosas que se tengan que discutir, cosas que se tengan que analizar. Yo recibo el documento y se iniciará todo el trabajo a través de la Secretaría de Gobernación. En este momento les firmo de recibido. Aquí está el sello, ¿sí? De hoy. ¿Qué horas son? 11:45. Pero pedimos y exigimos una reunión con el campo de todos, Manuel López Obrador, nuestro presidente. Yo he recibido ya la solicitud que ustedes hacen, sin embargo todo pues requiere un mecanismo, hay métodos para trabajar, tendremos que trabajar muchos de los puntos ahí planteados, hay otros que ustedes reconocen de las cosas que sí se han hecho, hay mucho más que hacer, entonces adelante. Muchas gracias por haber venido a Palacio Nacional, aquí les recibimos el documento para el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Compañeras y compañeros, la licenciada Leticia Ramírez Amaya fue nombrada por el presidente para recibirnos, está recibiendo el documento y esperamos respuesta de ese documento. Inicialmente, por lo que ella nos ha comentado, se han girado indicaciones a la Secretaría de Gobernación para que nos atiendan. Entonces queremos reiterarle lo que ustedes han expresado, de que esperamos una pronta reunión con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue y sigue! ¡Zapata vive y vive! ¡La lucha sigue y sigue! Pero para que queden los documentos, con dos teléfonos tenemos para poderlos comunicar. Si en uno no se puede, en el otro. Pero necesitaría ir a Sí. Licenciada, está en las oficinas en este momento el licenciado Romo. ¿Es posible que pueda recibir a una comisión? El licenciado Romo me pidió que recibiera el documento. También de su oficina me pidieron que recibiera. Si se da esa posibilidad, esperamos aquí para que reciba una comisión. Me pidió el licenciado Romo que yo recibiera el documento.
O sea, lo hicimos aquí afuera para petición de ustedes, igual podemos Pero haber hecho esto mismo. pídale que queremos reunirnos con él a ver si pudiera. Si no, que nos digan. Pero ya habían hablado de esto y me hablaron de su oficina para que lo recibiera yo. No, para que le comente que tenemos interés de tener reunión con el de Agricultura y con el de Hacienda. Claro. Para poder tener Lo tomo en cuenta, o sea, ahorita no sería la reunión, solo sería con la Secretaría de Gobernación y planteamos todas estas solapamientos. Ahorita viene una representación además de dirigentes regionales y la representación de la dirigencia nacional y las que están firmando el documento. Correcto. Entonces, sí nos gustaría que antes del 8 de diciembre, que es el día de nacimiento de Zapata, pues se va a comenzar una gran convergencia unitaria. Agosto. Es el día de Zapata, con una gran movilización nacional, ojalá que tengamos una persona que antes. Perfecto. Me queda perfectamente clara la solicitud. Tendrán una respuesta por eso. Ahorita a lo mejor no está, pero más tardecita. Nosotros aquí estamos, tenemos mucho tiempo esperando. Sí, pero como les digo, el trabajo hay que iniciarlo. Pues ahorita lo vamos a iniciar con la Secretaría de Gobernación, somos parte del mismo equipo, y de la oficina del ingeniero que también recibe el documento, así como lo están planteando ahorita, que sea antes del 8 de agosto que pudiéramos, van a tener algún tipo de respuesta por esta petición que van a hacer. Ahorita no sería posible. Ojalá el presidente nos reciba. Por eso yo lo planteo. Usted está muy cerca de su corazón. Yo se lo voy a plantear. Con mucho gusto. Yo se lo voy a plantear y se les avisará. Licenciada, ¿puede usted consultar donde transcurre estas horas, independientemente de que vamos a la gobernación? Claro. Si hay alguna respuesta, inmediatamente les puedan aviso. informar y decir, bueno, para tal día. Sí, pues tengo los datos de Max. Ya tengo los de ustedes y si no, todos a través de la Secretaría de Gobernación en ese momento se les... Yo ahorita que entre empiezo a revisar eso y se les informa, entonces si es que hay posibilidad de reunión, se avisa inmediatamente. Saludos al presidente. Con mucho gusto. Le dices que quisiéramos platicar. Se los voy a decir, tengan la certeza de que se lo voy a decir. Bueno, ha quedado claro el... Hay libertad de expresión, ustedes toman de las decisiones, manifestación. de manifestación también y pero ya está la solicitud realizada. Está claro el mensaje, el espíritu de nuestro planteamiento. Lo escuché con mucha atención a la hora de que lo están leyendo, está muy claro, ¿sí? De cómo se debe trabajar. Está claro el reconocimiento de lo que sí hemos hecho. Claro. Y a lo mejor no nos dio tiempo de expresar todo lo que ya se hizo, pero normalmente el movimiento social siempre habla de lo que hace falta. Pero también se reconoce Lo que se ha hecho. Y seguiremos avanzando, habrá muchas cosas que hacer todavía. Fíjate que nos llama la atención que el presidente se ha reunido con los empresarios de México, los recibe en sus oficinas, los atiende y los llama a ser sus asesores. Sí, a conformar un consejo asesor. Y muchos de estos son los que nos están despojando de nuestros recursos. Y no hemos tenido la oportunidad de ese diálogo, ¿verdad? A pesar de que nosotros hemos cifrado ahí las esperanzas. Ese es nuestro mensaje que queremos decirle al presidente. Creo que ya es tiempo, ¿verdad? Aparte, el campo es el sector que más ha crecido en la economía del país. En el primer trimestre creció el campo el 4%, mientras la economía nacional creció al 1.2%. Ese crecimiento del campo únicamente lo está haciendo el 20% de la población rural. El 60-80% de los indígenas, de los campesinos, están en el abandono y en el olvido. El objetivo nuestro es, nosotros representamos a organizaciones de minifundistas, de ejidatarios, de campesinos, de comuneros, de pequeños propietarios. Queremos que este sector se integre al desarrollo para que logremos, y con un sector se logra avanzar, que este otro sector, sumándose a la actividad productiva, logremos colocar al campo como uno de los grandes pilares del desarrollo nacional. También es importante que quede claro que los que se manifestaron la semana pasada nos representan. No los descalificamos, ¿verdad? Pero ellos nos representan. Ellos son representantes de los sistemas productos. Los representantes del sistema producto son los representantes de los grandes productores, o sea, del maíz, del tomate, de las hortalizas,
O sea, eso también debe quedarle claro al presidente. Claro, fíjate que esto que acaban de decir es, bueno, porque no está claro, ¿eh? A ver, a mí apenas ahorita que lo dices me queda claro, porque yo pensé que era Si lo te das mismo. cuenta, nuestra carga esencial es la agraria, ¿sí? Del ejido y la comunidad. Y el tema productivo, pero para apoyar a los pequeños productores. Para dar el siguiente paso, lo que el presidente ya está apoyando con los apoyos directos. Con los programas de bienestar se contiene el tema de los efectos negativos de la pobreza, del hambre, de la exclusión. Pero se requiere la inversión productiva para sacarnos de esa situación. Eso es importante que quede claro. Los sistemas producto no nos representan a nosotros con estos planteamientos, pero tampoco los descalificamos. Ellos, como dice el presidente, están en su derecho de manifestarse y de expresarse. Lo que sí nosotros pensamos es que sí se requiere un diálogo con estas organizaciones agraristas en el año de Zapata. Son dos temas principales: el tema agrario, poder derogar la reforma del 27 salinista y todos los efectos de esa reforma, que fue precisamente acabar y privatizar al ejido y a la comunidad. Por eso abrieron la puerta a la privatización, pero también desaparecieron Ban Rural, la aseguradora, la CONASUR, los precios de garantía, Fertimex, la Agricultura Nacional de Semillas. Todas las instituciones que se habían creado para apoyar la pequeña agricultura fueron desmanteladas, porque el objetivo era acabar con el ejido y con la comunidad. Hoy se trata de hacer que el ejido y la comunidad sean sujetos de derecho para que sean sujetos del desarrollo. Hay cosas que el presidente no sabe. Yo te puedo decir, el crédito en estos meses que va de gobierno subió del 7% al 14, 16%. Estamos levantando, se levantó la cosecha de frijol. La cosecha de frijol han importado en el marco de esta cosecha 280,000 toneladas de frijol, han abierto las fronteras y eso ha ocasionado que la cosecha del 17 y 18 esté en las bodegas y la quieren los curiosos comprar a precio. Necesitamos que el presidente se entere de lo que está pasando. Ahora, para eso necesitamos también que en esta reunión que tengan con la Secretaría de Gobernación quede muy claro todo eso, para que podamos ver después con qué otras de las dependencias, con qué otras dependencias. Cuando uno coordina, o sea, lo que necesitamos es que las dependencias lo tengan muy claro para que cuando se llegue a hacer esa reunión pueda ser muy preciso los puntos. Porque si no, entonces además todo el tema de minería que tiene toda esta bronca de resistencias por los megaproyectos, hay mucha resistencia porque no hay derecho a la consulta en el país. Aunque México firmó el convenio 169 de la OIT, no hay marco normativo. Pero eso es otra cosa diferente a la que me está planteando. No es lo mismo. Está en el marco de la cuestión agraria. Lo que él plantea en el fondo es la defensa de la propiedad social. Lo que él plantea, que son los ejidos y las comunidades, que con las reformas estructurales que hicieron en el 13, abrieron a la privatización y a la entrega de los ejidos a las mineras y a los megaproyectos. Con la reforma energética se garantizó el despojo de las tierras mediante algo que le llamaron plazo de servidumbre, que está en la reforma energética y que tiene que ver con un siguiente machetazo que le pegaron al 27 constitucional. Por eso es necesario ver todo ese tema, porque si no hay derecho a la consulta en México, vamos a seguir teniendo un montón de broncas con todos los megaproyectos que hay en el país. Había otro programa, el SADER, ahora que tenía que ver con la cuestión productiva, para los pequeños productores que son indígenas, los productores de café. Está el tema de las coberturas. La semana pasada el quintal de café estaba a $128. No se compraron las coberturas para el café porque no hay presupuesto para las coberturas. Y ahora el café está a $89, $30 menos que se le está pagando al productor, y casi el 98% de los productores de café del país es población indígena empobrecida. ¿Y con el secretario ya hablaron? ¿Sí, de esto? El problema es que muchos de estos programas requieren la liberación de los recursos aprobados por el Congreso, pero Hacienda los tenía contenidos. Los tiene retenidos. Entonces, Hacienda, SADER, SEDATU, Conagua, con el discurso de que nada con las organizaciones, pues estos señores lo cumplen muy bien, pero los problemas sociales y agrarios se siguen complicando, ¿verdad? Y son temas que el neoliberalismo los dejó hacia el olvido. Ahora tú nos conoces,
somos organizaciones siempre de oposición. Nunca hemos sido ni la CNC ni organizaciones oficialistas. Siempre hemos luchado contra la corrupción del gobierno, siempre hemos luchado para el apoyo productivo. Entonces lo que queremos es, somos aliados de este proyecto, pero necesitamos dialogar para expresarle al presidente cosas que a lo mejor no está totalmente informado y apreciaciones diferentes. Apreciaciones debe ser, sí. Porque información seguro que sí tiene, pero a las apreciaciones. Pero empecemos entonces con la Secretaría de Gobernación, para allá, y yo ahorita, más funciones, vemos qué posibilidades, les hablo en un rato. Le planteamos al presidente, la comisión permanente de este movimiento son 6 dirigentes. 6. Le proponemos al presidente que reciba una comisión de los 6 compañeros. Es lo que proponemos. Muy bien. Esto lo noto aquí. Muy bien. Bueno. Entonces, pero es importante mantener el diálogo. Claro. Entonces, con Gobernación, vayan para allá y ahorita les hablamos. Yo me comprometo a llamarles. Muchas gracias. Aquí estamos. Esperamos ver pronto a nuestro presidente. Esperemos que sí. Hasta luego. Entonces, Gobernación y luego y les hablo. Estamos al pendiente. Sí, también voy a buscar ahorita al general Alfonso Robles. También ahorita lo llamo y vemos qué es lo que está diciendo. Ten claro los sistemas productivos. Sí, sistemas productivos. Hasta luego, que estén muy bien. Vámonos, ¿no? Una foto. Por eso. Muy bien. Gracias, Leti. Que estén muy bien. Luego, secretaria. Hasta luego. Con mucho gusto. Recíbale.